Como Estás dije viendo antes, y escuchando aquí el semanario, Hada el madrina magazine del periodístico programa. Así la más ubicamos, importante de la semana. Exactamente. Una gran amiga de la casa y además, bueno, tiene mucho que ver con esto que estamos haciendo hoy acá. Así que, obviamente, estamos hablando de Angélica Graciano, la secretaria general de la UTE. Vamos. Un aplauso. Muchas gracias, muchas gracias, muchas gracias. Gracias, Bueno, mucha expectativa hoy, por Sí, escucharte, mucha Ángel. expectativa, bueno. Yo también tenía Del otro lado hay mucha gente escuchando también, muchos bueno, docentes. Un saludo a todas las compañeras y compañeros que están escuchando. del otro lado y estoy muy muy emocionada por estar aquí en la radio de UTE y ojalá después me enseñen ustedes a hacer un programa. Por supuesto, ¿por qué no? Me encantaría hacer un programa educativo y difundir las tareas las cosas buenas que hace la escuela, que yo siempre digo que no serán televisadas. Y son muchas. Y son muchísimas. Sí, y son muchísimas. Así que sí, me encantaría. Primero, agradecerte y felicitarte por todo esto, ¿no? Justamente por esta casa, la construcción, hablábamos fuera del aire, un espacio que en la UTE estaba, digamos, desaprovechado, ¿no? Y la idea de poder aprovechar el espacio y encima construir una radio como esta, la verdad que tiene todo. Contame un poquito de eso. Bueno, esto era la terraza del sindicato y con Graciela Cingolani y Manolo le hacemos la propuesta a Eduardo de transformarlo en un salón de usos múltiples y reformar también una pequeña terracita que tenía los tanques esos que tienen los aire acondicionados y se les hizo una plataforma de hierro para apoyarlos y quedó libre el espacio para hacer este lugar donde estamos. La idea nuestra siempre fue tener la radio para transmitir los plenarios, los debates pedagógicos, los congresos, las visitas y poder hacerlo en vivo. Claro. Es decir, nosotros siempre tenemos muchos muy buenos invitados e invitadas, entonces que pasen por la radio, hacer la nota y se pueda transmitir el diálogo con el conjunto de las compañeras y compañeros. Para que lo escuchen en todo el país. Para que lo escuchen en todo el país y además es una forma de recuperar la voz en una ciudad donde la voz de las trabajadoras y los trabajadores de la educación, pero de todos en general, está siendo silenciada, no solo por la patronal de Rodríguez Larreta, sino por los medios hegemónicos y por algún otro grupito también. Así que para nosotros es muy importante recuperar un espacio de comunicación, tener compañeros como ustedes, que son docentes y que están armando este programa, que es el primerísimo, y sé que hay un montón de otros grupos que ya están trayendo sus proyectos y también va a haber programas de niños y niñas, chicos y jóvenes. Qué lindo. Así que va a ser una programación muy, muy variada y bueno, y a mí me encantaría también poder hacer un programa educativo. Claro que sí. Así que después les voy a pedir que me enseñen cómo se hace. No, vos sabés si de sobra de eso. Si alguien sabe de educación, claro es la compañera acá, Angélica. Bueno, Angélica, ¿y cómo ves el panorama nacional, ¿no? Primero, ¿no? ¿Cómo ve el país? Esto sorprendente de lo que pasó con Milei, cómo se traduce esto acá a la ciudad de Buenos Aires, ¿no? Que también tuvimos ahí el triunfo finalmente de Jorge Macri sobre Lustó. ¿Cómo ves el panorama? La verdad que es una situación bastante preocupante. La etapa histórica es muy preocupante. Nosotros estamos ahora en un punto de inflexión, creo yo, donde se van a definir los destinos de la patria por mucho tiempo para adelante. Esto que está sucediendo hoy con Milei, con Patricia Bullrich, es algo que la derecha internacional y la derecha latinoamericana estuvieron preparando, ¿no? Y esto estuvo acompañado de violencia política, atentados, el endeudamiento por 100 años, no son cosas aisladas, ¿no? Y ellos lo que intentaron es imprimirnos una derrota cultural, una derrota que nos desanime a pelear, una derrota que nos ponga de rodillas. Y se olvidan que en Argentina tenemos una historia de lucha muy de no solo el movimiento obrero
que también son herederos de los obreros de principio de siglo y de muchísimas luchas, sino de las organizaciones como los sindicatos, de las organizaciones de derechos humanos, del movimiento de mujeres, bueno, en el caso nuestro de la organización de nuestra central como la CETERA, bueno, o sea, convergemos en el campo popular, muchas historias de lucha, muchas victorias y también muchas etapas de resistencia, y bueno, lo que creo que tenemos que intentar articular son todos los sectores para que estos negacionistas y que quieren someter al pueblo a más hambre, a más sufrimiento y a la pérdida de sus pisos, de los pisos de derecho que hemos conseguido con luchas, no ganen. Me parece que hay un retorno, un intento de reposición de esos viejos valores de la derecha argentina, del conservadurismo, de la oligarquía, que intenta que todo aquel que no pertenece a su clase esté en una situación de subalternidad y no pueda luchar por otro destino que es el destino que tiene escrito. Y ese es el gran deseo de las clases dominantes en Argentina. Por eso quieren borrar nuestras raíces, nuestras historias de lucha, nuestras identidades. Y hay todo un aparato, yo le digo, hay un dispositivo sociocultural que es el dispositivo del odio. Ese dispositivo sociocultural tiene en forma constante, que se repite y se repite y se repite, tiene efectos de significación sobre la población, porque se repite en los medios, se repite en el supermercado, se repite y se repite y se repite, y eso tiene una eficacia. Nosotros tenemos que organizar para desarticular ese dispositivo, y tenemos que develar los intereses que están detrás de ese dispositivo sociocultural. Y creo que ayer todas las movidas que hubieron en las esquinas marcaron una vez más que no estamos dispuestos a hacer silencio de lo que ha sido el atentado más importante en Argentina. Algunos le dicen femimagnicidio y otros le dicen magnifemicidio, que fue contra el cuerpo de Cristina. Pero antes de ir contra el cuerpo de Cristina, contra la vida de Cristina, fueron contra su prestigio, a reducirlo a un objeto, a todo tipo de... No puede ser candidata, ¿no? Claro, no puede ser candidata, hay una proscripción, a intentar desarmar y desarticular todo lo que era la organización popular que sostenía y bancaba y tenía una esperanza en su candidatura, en su presencia en la vida pública, y nosotros tenemos el deber de desarmar y desarticular ese dispositivo que en definitiva es un dispositivo para los intereses económicos de los poderosos, de los que tienen el poder concentrado y que tienen en esta etapa del capitalismo financiero todas las herramientas para ponernos la soga al cuello. Perdóname, sí. ¿Sos optimista entonces de que el 22 de octubre puede revertirse este resultado? Sí, yo creo que con militancia y con mucha organización y compromiso de todas las organizaciones políticas, organizaciones sindicales, organizaciones sociales, podemos revertir este proceso que en apariencia, si vos ponés las redes o ponés la tele o ponés la radio, parece un camino al abismo. Sí. Y nosotros tenemos que transformar ese camino en un camino hacia una opción que nos permita reorganizar la fuerza, tensionar y luchar por los intereses de trabajadoras y trabajadores, pero sobre todo por el futuro de nuestros hijos, de nuestros nietos, que piensan a la Argentina como un lugar para vivir en paz, tranquilos y con justicia social, con igualdad, con amorosidad, que es lo que no se está percibiendo en este momento
en la sociedad, porque este dispositivo es muy eficaz, ¿no? Lo que hablábamos con Miguel Core, nuestro primer invitado del programa aquí en esta radio, en la hermosa Radio UTE, que decíamos que no hay que olvidarse que la derecha quita derechos, ¿eh? No hay que olvidarse de eso, ¿eh? Sí, la derecha es lo que decía Patrón Costa, no tolero que el obrero, que su empleado lo mire a los ojos. Exacto. Mirar a los ojos al patrón no es gratis. Nosotros lo sabemos muy bien, los docentes. Nosotros los docentes levantamos la cabeza muchas veces y le dijimos que no al patrón, que yo siempre lo equiparo al amo, porque el amo te quiere poner a merced de sus designios, y nosotros le hemos dicho que no muchas veces y hemos recibido muchísimos intentos de hostigamiento, castigo, intentar quebrarnos. De hecho, ahora tenemos un proceso eleccionario y también están detrás de una de las listas. O sea, nosotros sabemos muy bien lo que es enfrentarse a la patronal, pero no le vamos a aflojar ni un tranco de potro, como dicen en el campo, que yo vengo mi familia es de Santiago del Estero. No le vamos a aflojar, porque en esto nos va la vida, nos van los sueños, nos van los ideales. Así que sí, los patrones quieren ganancias y que la clase subalterna se banque tranquilita y con lo que a ellos les sobra nos conformemos. Exacto. Y nosotros no nos vamos a conformar con lo que les sobra. Nosotros nos queremos conformar con lo que nos corresponde por derecho. Y miramos a los ojos a los patrones y le decimos: pará la mano, porque esto que están haciendo, la verdad es que va contra nuestra dignidad. Y así lo hemos hecho siempre. Es la historia de la UTE y la historia de la CETERA. Ahora, yo te quería decir que para los patrones, en este caso, la reta tampoco le fue gratis, porque perdió todo. Y uno de los sectores que más lo desafió, como bien vos decías, es el sector docente, encabezado por este sindicato, no por otro, por este sindicato. A él también le pasaron factura a la sociedad y perdió absolutamente todo, porque quedó sin chance de ser presidente, perdió su candidato aquí en Ciudad de Buenos Aires, y eso en gran parte es a la acción de visibilización de los trabajadores de la educación. Sí, nosotros tuvimos una lucha sostenida, larga, en estos 16 años, que fue una etapa de resistencia muy importante. Esa etapa de resistencia tiene 2 o 3 cosas fundamentales, que es no perder salario, recuperar el salario, pero además mantener el sistema de educación pública de la Ciudad de Buenos Aires con la vitalidad y la integralidad que tenía antes de que ellos vengan al gobierno, defender los puestos de trabajo, que el acceso a los puestos de trabajo no sean digitados por la patronal, porque eso doblega el sector, y que no nos quiten, no nos quieran robar los derechos que hemos conquistado. Y esos han sido grandes batallas, grandes luchas, grandes marchas, conflictos muy largos. El más largo fue el de la pandemia, que paramos 21 días, porque tanto Larreta como Soledad Acuña se había inscrito en ese movimiento mundial, Abran las escuelas, el negacionismo del virus, rechazar las vacunas. De hecho, nos robaron las vacunas que habíamos conseguido en la paritaria nacional. Fuimos la única jurisdicción que no recibimos las vacunas, porque ellos le habían dado las vacunas a los privados y después tenían faltante de vacunas, y nos robaron las vacunas que conseguimos en la paritaria nacional. Y además de eso, querían mandarnos a todos a dar clases en las plazas, en los polideportivos, en situaciones de precariedad, en los patios de precariedad absoluta, y llevamos adelante ese conflicto y lo derrotamos, porque finalmente llegaron las vacunas, finalmente tuvieron que hacer una progresividad en la apertura de las escuelas, tuvieron que nombrar a los docentes que no querían nombrar, pues se estaban ahorrando un montón de plata, y había un montón de docentes sin laburo, lo recordábamos. Y chicos sin clases. Y chicos sin clases. Lo que no hicieron es repartir las computadoras,
porque justamente es donde se le ve el trazo de clase. No repartieron las computadoras, no repartieron tarjetas para cargar los teléfonos, no repartieron las cosas que necesitábamos para garantizar las clases. Y yo podría contar, porque los tengo guardados en el teléfono, los miles y miles de mensajes que recibí en esos años de compañeras y compañeros en situaciones límites, que desde la Secretaría de Salud, con Roxana Rogalski, y desde la Secretaría General y con todas las compañeras y compañeros de la Comisión Directiva hemos resuelto cada problema de una forma increíblemente ingeniosa, porque eran cosas muy difíciles y lo hemos resuelto y hemos dado el respaldo a nuestros afiliados, pero también a los no afiliados, acompañándolos en situaciones sumamente críticas. Y esas son situaciones límites que ahí es donde se ve la calidad de las personas. Y amoroso, te agrego yo, Sí. porque el trato, en este caso nombrabas recién a la compañera Roxana Rogalski, la polaca, Sí. es un trato justamente eso, de cuidado desde el amor también, ¿no? No es una filia, no es un número, es un compañero que está detrás de esa necesidad, así que yo le agrego eso. Sí, a mí me gustaría que le inviten Sí. a Roxana para que ella cuente, relate y tenga el reconocimiento que se merece en estos 4 años de secretaria de Salud, porque fue muy duro, te digo que hasta temíamos porque su salud estuviera en una situación precaria, porque eran cosas que había que enfrentar muy difíciles. Y yo creo que nuestras compañeras y compañeros no se lo olvidan, que saben que estuvimos siempre, que no nos fuimos ni de funcionarias, ni aceptamos ningún tipo de prebenda, al contrario, y que no nos vendimos por el lugar en la obra social, que vivimos de nuestros salarios y que estuvimos y estaremos siempre, porque nuestra vocación es el sindicalismo. O sea, nosotros no estamos en el sindicato para después ir a otro lado. Nuestro propósito, a nosotros nos convoca, nuestro deseo es ser sindicalistas y estar al servicio de nuestras compañeras y compañeros, sumar al movimiento de la CETERA, al movimiento sindical docente de la CETERA, que ahora cumple 50 años, y estar corazón a corazón con cada docente del país luchando por la educación pública, porque la educación a nosotros nos ha hecho muy felices. Creo que a los pibes y a las pibas que hemos conocido también colaboramos en la felicidad del pueblo, y la verdad es que nos sentimos muy agradecidos por esa oportunidad de trabajar en lo que te gusta y en lo que te hace feliz y en lo que estudiaste y para lo que te formaste. Y creo que eso es un plus que tiene el sindicalismo docente. Angélica, recién nombrabas al pasar la elección venidera, ¿no? Aquí en Sí. UTE. Te preguntamos el panorama nacional, Sí. ahora vamos aquí, a la ciudad. a la casa de los trabajadores de educación, el 10 de octubre. Sí. El 10 de octubre. Hablabas recién de una lista, esto es la verdad que todo el mundo lo tiene que conocer, que hay una lista que tiene el favor del patrón. Sí, mira, nosotros tenemos una comisión directiva de 40 miembros y nos correspondería por cada 500 afiliados una reubicación o una licencia por representación sindical a cargo de la patronal. Solo tenemos 10. Por la cantidad de afiliados que tenemos nos corresponderían 20. Y cada vez que enfrentamos a la reta nos bajan una, y eso lo paga el sindicato, eso va con el aporte de los afiliados. Y sin embargo nos encontramos que hay una de las listas que se está presentando que la patronal le ha autorizado 25 comisiones sin tener por el momento representación sindical y sin tener una organización como responsabilidad. Entonces eso para nosotros es financiamiento de la patronal. Tremendo, ¿no? Sí. Tremendo. Sí. Eso la verdad que está hablando de una situación donde hay aspirantes a ocupar un lugar que tienen la garra
detrás de la garra que está detrás de la patronal, ¿no? Me imagino lo que podría llegar a ser si eso tiene plafón, ¿no? O sea, los afiliados creo que tenemos que todos conocer esto, ¿no? Y cuando se vota en una elección de un sindicato, se vota el modelo sindical. Y el modelo sindical que lleva adelante la CETERA y la UTE y los sindicatos de base de CETERA tienen como uno de los principios principales, diría yo, no quiero ser redundante, principios principales, pero bueno, como una de las cosas principales, la autonomía, no la neutralidad, porque sabemos muy bien de qué lado estamos de la mecha, pero sí la autonomía. Y nos da lo mismo todo, ¿no? Y no nos da lo mismo todo. No es lo mismo que gane Milei que gane Massa para nosotros. No es lo mismo. Pero la autonomía de las patronales es algo muy importante, porque si no estás condicionado para las negociaciones, para los conflictos, necesitas el permiso para hacer una marcha, necesitas que te permitan hasta dónde vas a llevar adelante el conflicto. Y eso para nosotros es un acto de soberanía, porque nosotros resolvemos los conflictos en los plenarios niveles, modalidades, plenarios delegados, en los congresos, y cuando son cosas que surgen, como fue el tema de las denuncias y todo eso, también en comisión directiva tiene atribuciones para resolver las medidas de acción directas o indirectas. No la quiero nombrar, la verdad, porque no hay que hacerle publicidad a ese tipo de listas, ¿no? Pero sí vamos a hablar de la lista celeste. Celeste, violeta, azulgrana, azul y blanca. ¿Cuánto hace que sos afiliada vos, Angélica? Mira, yo soy la afiliada 336, me afilié en el año 83, era muy recién entraba a la docencia en la Ciudad de Buenos Aires. Las compañeras de esa escuela, de la escuela 20 de recuperación, hoy se llama Escuela Integral 20, las compañeras estaban haciendo una campaña de reafiliación porque en la dictadura se habían destruido los padrones y bueno, se estaban reafiliando en la campaña. Mi papá era sindicalista, entonces yo le cuento, le digo, mira, Ana me habló, una compañera que se llama Ana Moyano, me habló para que me afilie al sindicato, y mi viejo me dice, uno cuando entra a trabajar, lo primero que tiene que hacer es afiliarse al sindicato. Entonces al otro día, lo primero que hice, le digo, dale Ana, dame la ficha. Lo mismo me decía mi papá, ¿eh? Y, sí, lo mismo me decía. Y me afilié a lo que fue la Unión de Maestras y Maestros Primarios, y desde ese momento acompañé siempre todas las movidas, muchas veces sin entender del todo. Porque eras recién iniciada. Claro, era muy joven, y además yo venía de los grupos de los grupos juveniles cristianos, de formación de dirigentes con los sacerdotes para el tercer mundo, y en otro momento con las comunidades eclesiales de base, o con las misiones que se hacen en el sur. Entonces siempre tuve como una cosa de trabajo comunitario y social. Vocación de servicio. Claro. Y entonces me entusiasmaba todo el debate que veía en la escuela, y después me invitaban empecé a participar de las asambleas, que eran largas hasta las 4 de la mañana, y luego se armó por primera vez la agrupación. En su momento era la Celeste y Blanca, la Leopoldo Marechal, y se fueron armando las agrupaciones y fueron afiliándose compañeras de todos los sectores, muchas que hoy son jubiladas, militantes de los 70, muchísimas compañeras que las ibas conociendo y ahí te enterabas de su historia militante. La verdad que UTE tiene un patrimonio militante que es enorme, y tenemos también compañeras y compañeros detenidos desaparecidos de la dictadura, como Cacho Carranza, como Eduardo Vicente. Ahora estoy indagando un poquito la vida de Patricia Palacín, que es de otro distrito, y bueno, y todas esas cosas me fueron como enamorando del sindicalismo.
docente. Me entusiasmé muchísimo, dejé las otras cosas que estaba haciendo, me empecé a involucrar en ser delegada, en participar más, en preparar las reuniones en la escuela, en generar comunidad. En las escuelas hay comunidad y se genera cuando vos discutís las cuestiones cotidianas de la escuela, pero que tienen que ver con tu puesto de trabajo. Claro. Y tomé todo el proceso de formación en la discusión, al calor de las discusiones del Estatuto del Docente de la Ciudad, claro. Porque el Estatuto del Docente de la Ciudad es del año 86 y todos esos años previos se discutieron en las escuelas, en comisiones, y eso fue como, viste, dije, chao, es esto es lo que quiero. Esto es lo mío. Yo no quiero dejar de preguntarle que hagamos un poco de futurismo de terror, así me llamaría yo, ¿no? Para que la gente entienda, que nos están escuchando, ¿qué pasaría con la educación pública si gana la derecha? Bueno, mira, yo creo que la muestra de estos 16 años del Macri y larretismo, de neoliberalismo de la ciudad, lo pone en evidencia. Nosotros aquí en la ciudad perdimos 10 puntos del presupuesto. 10 puntos. Ibarra, cuando salió Ibarra del gobierno, tenía 28 puntos del presupuesto y estamos en 17. Creo que eso es lo que va a pasar. Se quieren apropiar tanto Milei como Patricia Bullrich del presupuesto educativo, quizás con estrategias distintas. Milei plantea lo de los vouchers, los de los cheques educativos, es decir, entregar el presupuesto a través de cheques y que bajo la fantasía o los espejitos de colores que vas a elegir la escuela, pagarla con el voucher. El tema es que el voucher va a tener un valor y si la escuela sale más cara, tenés que pagar la diferencia. ¿Qué es lo que pasa en Chile, no? ¿Qué es lo que pasa en Chile? Pero además, si vos no entrás en esa escuela y tenés que ir a otra y no te gusta la otra escuela, o en la otra escuela no tienen los recursos necesarios y no va a llegar del Estado, porque el Estado ese dinero se lo está dando en cheques, entonces se van a desfinanciar las escuelas y se van a cerrar. Terrible. Claro. Sí, él lo dijo directamente, escuela que no le dé presupuesto, que quiebre, que cierre. Claro, exactamente, y ese es el proyecto neoliberal, que es achicar el sistema educativo para que no sea universal, para que no sea obligatorio y para que no sea integral e integrador. Que son todas, creo, las cosas, las bases del sarmientismo en Argentina. Claro. O sea que son reformas presarmientinas. Y del verdadero liberalismo, ¿no? Porque esto es conservadurismo. Claro, que diría, comparado con el liberalismo ilustrado, estos son de un nivel de ignorancia muy grande, muy grande. Bueno, eso es lo que pasaría. ¿Qué pasa cuando se desfinancia una escuela? Lo vemos acá también, en Larreta, se le caen los techos, se quedan sin agua, caminan las ratas por todos lados, no tenés una resma para hacer fotocopias, se rompe la fotocopiadora y no la podés arreglar. Eso yo fui directora de escuela, lo sé. Teníamos, cuando hacía calor se prendían los ventiladores, gigantescos, hermosos, pero como el tablero no daba, teníamos que turnar. Bueno, ahora prendemos una hora a la izquierda y la otra hora a la derecha. Escúchame. No, una vergüenza. Una vergüenza. Yo voy a ir por la positiva. Y te voy a preguntar, tomando un poco lo que decía Luis. Tuvimos acá el primer programa que dijimos que íbamos a quedar en la historia de la UTE. Tuvimos a la candidata a secretaria general. A Monona Gutiérrez, gran compañera. Una gran compañera. Tuvimos el sábado pasado a un candidato a secretario adjunto, Marcelo Parra. Y ahora te tenemos a vos que vas a ser candidata a secretaria adjunta también. Sí. ¿Por qué hay que votar a la lista celeste el 10 de octubre? Porque la lista celeste, violeta, azulgrana y azul y blanca sintetiza varias tradiciones, no solo el peronismo, hay compañeros que vienen del radicalismo, hay compañeros que vienen de otras tradiciones
y nosotros hacemos una lista que es un proyecto político sindical de los trabajadores para los trabajadores. Y eso tiene un nivel de autenticidad que hace que se potencie lo que es la experiencia de cada compañero y compañera. No la experiencia de lucha solamente, sino la experiencia pedagógica. Porque, por ejemplo, Marcelo Parra fue director de escuela secundaria. Que no se sabe mucho, porque se lo conoce como militante del nivel, pero no se sabe que fue un director de esos directores que salían al barrio a acordar con todo el barrio, con toda la comunidad, cómo se cuida la escuela, cómo garantizar la seguridad para que los estudiantes puedan llegar a la escuela, que no dejen de ir a la escuela. Monona Gutiérrez es una maestra del nivel inicial, que el nivel nos aporta al conjunto de las trabajadoras y trabajadores, pues una compañera que va a las escuelas, que acompaña cuando hace poco allanaron unas escuelas, ayuda, está siempre al servicio de solidario, de acompañar, se va a la casa de las compañeras a la noche cuando hay alguien que tiene alguna dificultad, que está angustiada, y está en todas las luchas, encabeza con un liderazgo y con un compromiso que es no solo intelectual, que también es físico, y le pone todo a la militancia sindical. Y yo creo que eso es muy valioso. Y Angélica, le agrego yo. Pero bueno, a mí ya me conocen porque... Que todo el mundo se esperaba que renovaras el mandato y sin embargo tuviste la generosidad de abrir la puerta también a las nuevas generaciones, como es el caso, no es nueva, pero sí, es una chica que es muy joven, como Monona, ¿no? Vos contabas un poco el recorrido, pero le abriste la puerta también para que encabece, ¿no? Mira, yo no soy una persona que se... Cuando hay algunos que se atornillan, ¿no? Claro, yo no soy una persona que crea que los cargos te constituyen. Yo creo que es al revés. Uno le puede hacer honor al cargo y quien tiene muchas ganas de trabajar y de construir lo puede hacer desde cualquier lugar. Y entendí que en esta etapa de la UTE necesitábamos conformar una lista intergeneracional y que aquellos que teníamos más experiencia acompañar los procesos de discusión, de debate y de construcción sindical a quienes se están incorporando a la lucha sindical, porque el proyecto de la Celeste, Violeta, Azulgrana y Azul y Blanca es un proyecto a largo plazo. Es un proyecto político de defensa de la educación pública, es la expresión del movimiento pedagógico latinoamericano, es la expresión de los derechos de niñas, niños y jóvenes, y creo que eso necesitaba que todos nos pusiéramos a priorizar los acuerdos programáticos, los ideales y los sueños, y tuviéramos la oportunidad de compartir un tránsito, los más grandes, los medianos, los más chicos, para que la UTE se consolide y sea realmente mucho más grande de lo que es y un sindicato de masas. Entonces eso... Me convenció, me convenció. Yo el 10 voto. ¿No es el 8 la votación? No, el 10. 10 de octubre, martes 10 de octubre. ¿Usted la vota? Obvio que sí. Bueno, menos mal. Bueno, muchas gracias. Ya lo estoy votando. Acá ya está voto cantado. Acá ya está 2-0. Bueno. Voto cantado. Bueno, ya tenemos que cerrar, Sí, ¿no? sí, por supuesto, ya estamos en tiempo. La verdad que es un placer escucharla. Sí, es un placer. Seguir. Un placer. Otro día vamos a hacer un programa más amplio. Cuando quieran. La aprovechamos de distintas una aristas, hora, ¿no? Una hora. Una hora, exactamente. Le preguntamos de todo.